Querida familia, aquí está Crayon de nuevo. Y esta vez nos propone comprender por qué parece que todo se desmorona y qué está ocurriendo realmente detrás del caos que percibimos. Lejos de ser un final, esta época se presenta como un reajuste profundo de conciencia. Si estás sintiendo incertidumbre o cansancio ante lo que sucede en el mundo, este mensaje puede ayudarte a situarte con más calma y comprensión. Escúchalo con el corazón abierto. Saludos, amados. Yo soy Crayon, del Servicio Magnético. Hoy quiero hablaros de esa sensación tan extendida de que todo parece venirse abajo, de que algo no encaja, de que el mundo tal y como lo conocíamos está perdiendo su forma. Sois muchos los que os preguntáis qué está pasando, por qué ocurre precisamente ahora y qué podéis hacer ante ello. Estas cuestiones no vienen de la curiosidad superficial ni de la mente que busca respuestas abstractas sobre el universo o sobre otras vidas. No, nacen de un espacio más profundo. Nacen de la experiencia directa de vivir este tiempo de transformación. Y por eso son cuestiones legítimas, honestas y necesarias. Dicho esto, lo primero que quiero hacer es tomar tu mano. A quien se haya formulado esta inquietud, quiero decirle con claridad y cercanía que de esto es exactamente de lo que hemos hablado durante tanto tiempo. Aunque ahora mismo no lo parezca, aunque no alivie de inmediato la inquietud que sientes, lo que estás viviendo forma parte del proceso del cambio. Así es como se percibe el cambio desde dentro, y a la humanidad, como bien sabéis, no le gusta cambiar. No le gusta nada que se toquen estructuras que, a pesar de ser imperfectas, daban la sensación de estabilidad. Porque cuando se desmonta una pieza, parece que todo lo demás empieza a moverse, y eso genera miedo. No solo están moviéndose las estructuras, también está produciéndose una profunda división. Y no hablo únicamente de política ni de países concretos, sino de una división mucho más sutil y al mismo tiempo más radical. Una separación en la forma de pensar, en los valores, en lo que se considera aceptable o inaceptable, en cómo entendemos la vida, los derechos humanos y la relación entre unos y otros. Esa división ya está en marcha, y no es nueva para vosotros porque ya os hablamos de ella. No es una fractura política ni un simple conflicto de ideas sociales, es, en esencia, una separación entre la energía antigua y la nueva, entre la manera en que las cosas siempre se han hecho y una visión completamente distinta basada en una conciencia más amplia, más inclusiva y más elevada. Por eso da la impresión de que todo se desmorona. Sin embargo, lo que realmente está ocurriendo es un reajuste profundo, una reorientación necesaria. Nada puede reconstruirse sin antes desmontarse, y ningún sistema viejo puede transformarse añadiéndole algo encima como si fuera un parche. Eso nunca ha funcionado, y menos aún cuando hablamos de valores como la integridad, la compasión o el amor. Este planeta está entrando en una fase de transformación en la que esas cualidades ya no son opcionales, sino esenciales. Pero como no forman parte de muchas agendas de poder, seguiréis viendo cómo las estructuras se resisten, se tensan y finalmente empiezan a colapsar. Las cosas se desmoronan porque tienen que hacerlo. Y no es un error ni un castigo, no, es una condición necesaria para que pueda darse la reconstrucción. Y ahí surge la pregunta clave. ¿Qué haces tú ante todo esto?
La respuesta es más sencilla de lo que crees. Tú ya has empezado bien, has hecho la pregunta correcta y la estás planteando desde el lugar adecuado. El espíritu sabe por lo que estás pasando. Ve tu confusión, tu cansancio y tu inquietud al observar cómo el mundo parece perder la coherencia. Por eso quiero proponerte que adoptes otra actitud, una forma distinta de situarte ante lo que ves. No se trata de negar lo que ocurre ni de fingir que no duele. Puedes reconocer que no te gusta, que te asusta y aún así decir: ya sé que estamos en medio de un cambio. Puedes pedir ayuda, no solo para comprender, sino para atravesar este tiempo en el que parece que nada funciona. Y entonces aparece otra de las grandes preguntas, y es: ¿cuánto va a durar esto? Y la respuesta es la de siempre. Es la humanidad la que marca los tiempos. Siempre lo ha hecho. Todo depende de hasta qué punto una conciencia más elevada sea capaz de extenderse, de contagiarse, de inspirar a otros. La cuestión no es si puedes cambiar el mundo de golpe, sino si eres capaz de sostener equilibrio cuando otros lo pierden, de transmitir calma cuando reina la confusión, de ser un punto de referencia en medio de la turbulencia. La mayoría reconocéis que no siempre lo conseguís, que os sentís ansiosos y preocupados, y eso es comprensible. Pero este es el momento de transformar esa ansiedad en comprensión madura, en una mirada más amplia sobre lo que realmente está sucediendo. Cuando lo haces, empiezas a relajarte, y no porque todo sea fácil, no, sino porque entiendes el proceso, observas el mundo y en vez de angustiarte, reconoces que todo eso forma parte del camino, aunque no te guste ni sea cómodo. Desde ahí puedes empezar a practicar la acción compasiva, visualizando soluciones no solo para ti, sino también para los demás, para tu entorno, para tu país. No es la primera vez que una sociedad atraviesa tensiones profundas y conflictos internos, pero esta vez las soluciones que se están gestando no serán temporales. No habrá un simple retorno al pasado, habrá un avance real. Por eso, aunque todo parezca desmoronarse, este proceso es el paso previo a algo nuevo. Hay muchas personas ya preparadas para reconstruir, y una gran parte de ellas son jóvenes. Por primera vez en la historia humana, su influencia será decisiva, impulsando cambios que nacen desde abajo, desde la base, que no han sido impuestos desde arriba. Serán ellos quienes ocupen espacios de decisión, quienes eduquen, quienes lideren, quienes introduzcan una comprensión distinta de lo que significa vivir desde la compasión. Si puedes entrever esto, quizá puedas relajarte un poco y comprender que lo que presencias ahora no es el final, sino el comienzo de una etapa diferente. Pregúntate si eres capaz de confiar en ello, de sentirte amado sin buscar constantemente respuestas fuera, de permitir que esa certeza reduzca tu ansiedad. Respira hondo. Estás en el lugar adecuado y en el momento preciso, y eres amado más allá de toda medida. Ahora puede ser difícil de verlo, pero con el tiempo entenderás por qué tenía que ser así. De manera que relájate ante aquello que no puedes controlar. El desequilibrio actual no es permanente, cambiará. Las mentes claras acabarán prevaleciendo, ya lo verás. Ahora bien, si te dejas llevar por el miedo, te alejas de la luz que llevas dentro. Muchos de los que escuchan o leen estas palabras se reconocen como trabajadores de la luz,
y eso implica una responsabilidad, que es la de ser un faro cuando otros se sienten perdidos. Cuando todo parece oscuro, tú puedes sostener la luz simplemente permaneciendo en calma y con coherencia. Al hacerlo, otros lo notarán y te preguntarán cómo es posible que puedas estar tranquilo en medio del caos. Entonces podrás decirles que tú crees que este momento es el paso previo a la solución y que solo hay que atravesarlo sin miedo, acompañando a quienes todavía no ven lo que tú ya sabes, es decir, que el amor está guiando este cambio para la humanidad. Todo esto te lo digo desde el amor más puro. Todos vosotros sois un faro conocido por Dios. Serenaos y dejad que os tomemos de la mano. Yo soy Crayon, enamorado de la humanidad. Y así es.